Buenos días, soy Camila Rivera Molero de la carrera de Psicología eh, de la Universidad San Ignacio de Loyola. El día de hoy voy a hablar sobre la comunidad LGBTIQ+, a lo largo de la historia. Quisiera empezar hablándoles sobre un poquito de la historia tras años de lucha de la comunidad LGBT. Tenemos que tener en cuenta que las personas homosexuales vienen de épocas inmemorables, de épocas antiguas, como la prehistoria y las primeras civilizaciones. Y tenemos varios ejemplos por hablar, como uno de ellos, el héroe Gilgamesh de Babilonia, que fue el primer hombre gay abiertamente, ya que en esa época él salió libremente a decir que estaba con uno de sus compañeros hombres, ¿no? Tenemos a los manicuros del faraón. Eso está comprobado científicamente, que en una de las tumbas de Egipto eh, se encontró justamente una tumba donde salían dos hombres haciendo una vida cotidiana de pareja. Y eso no era normal en otras tumbas heterosexuales, ¿no? Tenemos a la poetisa Fafo, que ella escribió en su diario, en un cuaderno, más de 1200 páginas hablando sobre su atracción y amoríos con muchas mujeres, y justamente lo escribió en la isla de Lesbos, y de ahí sale el término lesbiana. También tenemos al primer hombre trans, que fue el emperador Heliogábalo, que él en su época de emperador se vestía totalmente de mujer y hasta pensó operarse los genitales mediante una cirugía. Ahora vamos a entrar a la época del cristianismo, las nuevas religiones. Lamentablemente, la época de la religión del cristianismo empezó toda una revolución total para la comunidad LGBT, ¿no? Para empezar se empezó a decaer, por así decirlo. Fue como el motivo central de que exista la homofobia, para empezar. Pero bueno, empezamos por el emperador Teodosio I. Él fue el primer emperador que puso la primera ley contra las personas homosexuales, ya que estaba penado mostrar actos homosexuales en público, ¿no? Estaba totalmente prohibido, y por él empezaron las persecuciones y matanzas hacia el colectivo homosexual. También está San Agustín, que él fue una de las personas que hizo como su propia Biblia, por así decirlo, ¿no? Una interpretación de la Biblia a su modo, donde habla que las personas homosexuales son un pecado, una abominación terrible, que es un pecado mortal, ¿no? Ser homosexual. Y por eso se crea la homofobia. A partir de ahí, las personas homosexuales empiezan a ser perseguidas, empiezan a hacer muchas matanzas contra ellos y no pueden vivir libremente. Ahora entramos a la Ilustración. En Francia había una ley que estaba contra las personas homosexuales, pero justamente en la Ilustración, Francia decide quitar esa ley. Y justamente cuando esa ley es deshecha, eh, pasa de que las personas homosexuales ya no son tomadas mediante personas pecadoras que la iglesia les ponía de ese modo, sino que ahora pasan a la parte de la ciencia y de la medicina, que los caracteriza como personas enfermas mentalmente. Tras eso, la ciencia y la medicina empieza a hacer muchas evaluaciones a personas homosexuales, y lamentablemente empiezan los tratamientos para poder reinvertir esa enfermedad, ¿no? Que se tenía, que era la homosexualidad. Para esto empiezan con terapias psicológicas, y llegan hasta las terapias de electroshock, o hay un tipo también de tratamiento que era quitándole un pedazo del cerebro a las personas, ¿no? Lamentablemente eso no funcionaba y no funciona, nunca funcionó, y eso solamente generó que mucha gente muera, ¿no? Mediante esos tratamientos de sanación, por así decirlo. Luego llega el movimiento homosexual. En Alemania sacan un código, justamente el código 175, donde penalizan a las personas gays, específicamente a los hombres.
Para esto, al momento de salir esa ley, mucha gente empieza a hacer el movimiento homosexual, que es que mucha gente empieza a darse cuenta, pues, de que estaba muy injusto, ¿no? Dar esa ley, y empieza toda la revolución a luchar por sus derechos y la libertad de esas personas. Y se crea el primer comité científico humanitario a cargo de Magnus Iberich. Él fue el encargado de ese comité que luchaba por los derechos de las personas LGBT. Y luego pasamos al año 1996, donde fue el año, creo que, más tranquilo y más pacífico para la comunidad, ya que si tú ya eras una persona abiertamente homosexual, gay, lesbiana, transexual, eh, podías vivir tu vida abiertamente, pero no en las calles, ¿no? Solamente en clubs clandestinos. Eh, lo malo de eso es de que en esos clubs la policía siempre iba a chequear y, por ejemplo, si había un gay y llegaba la policía y te pedía tu identificación y tú se la dabas y el policía corroboraba de que tú eras la persona del DNI, no había ningún problema, pero ya estaban existiendo las personas trans. Entonces, las personas transexuales eran hombres, obviamente con características femeninas, pero que en su identificación no salían como mujeres. Y justamente ahí es el problema, donde la policía empieza a llevarse a esas personas por no tener el parecido a su identificación, ¿no? Y justamente en 28 de junio de 1969 pasa algo inesperado. En esos bares clandestinos de Esther, había un bar clandestino llamado Estelle Walk, donde la gente homosexual iba a divertirse. Y un día llega justamente la policía a hacer sus chequeos como siempre, y cuando intentaron llevarse a una persona, una mujer trans sale a, a como hacer que toda la gente se una para luchar por sus derechos ese momento, y se crean los famosos disturbios de Stonewall. Ese día la policía no se lleva a nadie, ya que justamente esa revolución, esa pequeña revolución en ese día hizo un cambio muy significativo, ya que a partir de ahí, el 28 de junio de 1970, se decreta que cada 28 de junio de cada año va a ser Día Internacional de la Comunidad LGBT, más conocida como el Pride. Actualmente podemos ver que esas manifestaciones son inmensamente gigantes y cada año sigue creciendo, donde se conmemora y se celebra la lucha de día tras día de la comunidad LGBT. Y hablamos para terminar sobre la actualidad. Actualmente ya hay asociaciones y movimientos contra la homofobia. Ya hay donde poder ir a reclamar si tienes algún acto homofóbico. Lamentablemente la homofobia sigue existiendo, pero si hablamos de épocas anteriores, ha bajado regular. Y eso es un poco de la historia, el poco de contexto que les puedo dar. Hay mucha más información dentro de todo esto y se puede ir investigando, pero eso es algo puntual, ¿no? Es un resumen. Ahora pasaremos a ver el significado de cada sigla. Eh, para esto vamos a empezar con la L de lesbianas, que las lesbianas sienten atracción emocional, física y afectiva hacia personas de su mismo sexo. Luego tenemos a la G de gays, que son hombres que sienten atracción emocional, física, afectiva hacia otros miembros de su mismo sexo. Luego tenemos a las personas bisexuales, que tienen la capacidad de sentirse atraídas por hombre o por una mujer. Luego tenemos a los transexuales, son aquellos cuyo género biológico no corresponde a su identidad de género. Vamos a que son, por ejemplo, tú naciste hombre, pero no te sientes identificado con tu género biológico que fuiste designado. Entonces, tú lo que haces es una cierta como cambio de identidad a mujer, porque tú no te sientes hombre, pero te sientes identificada como mujer. Esas son las personas transexuales. Luego tienes a los intersexuales, que son personas que poseen rasgos, cualidades, atributos de ambos géneros, de hombre o mujer. Luego tenemos a las personas queer, que su identidad y expresión de género no se vincula con ninguna de las existentes.
Luego tenemos a los asexuales, que son personas que no sienten ningún deseo ni atracción íntima por otra persona. Y tenemos al símbolo más, que incluye el resto de identidades y orientaciones y expresiones de la comunidad LGBT. Hablaremos un poco de las banderas. Tenemos la bandera tradicional LGBT, que se conforma de franjas rojas, naranjas, amarillas, verdes, azules y moradas. Tenemos la bandera lésbica, que se conforma en un tono rojo, un tono piel, blanco, un tono rosado y un tono vino. Luego tenemos la bandera bisexual, que se conforma de 3 colores, que es fucsia, morado y azul. Tenemos la bandera asexual, que también se conforma de 3 colores, que es fucsia, amarillo y celeste. Tenemos la bandera asexual, que se conforma de los colores negro, plomo, blanco y morado. Y tenemos la bandera transexual / transgénero, que se conforma de la franja celeste, rosado bajo, un blanco, otro rosado bajo y un celeste. Hay muchas banderas más, pero estas son como las más vistas, por así decirlo. Ahora, hubo una encuesta del comercio hablando sobre cuánto ha cambiado la actitud de los peruanos hacia la comunidad LGBT. Y en la encuesta salió que un 18% no precisa, un 33% es desfavorable y un 49% es favorable. Algo que quiero comentar es que las personas que han votado en el 49% son de la edad de entre 18 años de edad hasta los 35 años de edad, y el 33% que no está a favor de la comunidad LGBT son personas de la tercera edad para arriba, ¿no? Nos podemos dar cuenta ahí que el rechazo a las personas LGBT sigue, ¿no? Sigue habiendo ese rechazo hacia esas personas, que es un poco lamentable porque todos somos seres humanos y no importa con la persona que tú estés, sea mujer, hombre, o simplemente no se sienta atraída no se siente identificada con su sexo biológico, siento que todos en conjunto somos seres humanos y pues es triste saber que un 33% de la población aún sigue pensando como la época antigua, donde pensaban que eran enfermos mentales, cuando ya pues se comprobó de que no. Eh, para esto, tengamos en cuenta que las personas de la tercera edad les cuesta entender y comprender el nuevo colectivo LGBT, que bueno, no es nuevo, no viene de épocas antiguas, pero les cuesta entender y procesar que las personas tenemos derecho y tenemos sentimientos y que eso no interviene en el cómo somos, ¿no? Y por último, para terminar esta pequeña información, quiero dejar un mini mensaje que es: luchemos por un mundo inclusivo donde nuestros familiares, amigos, hijos no teman por sus vidas, donde podamos amar y ser amados libremente. Esto va un mensaje para los papás, para los amigos, para quien esté viendo este video. Si tu hijo, familiar, amigo, te comenta que es una persona homosexual, tenga gustos gays, lesbianas, trans, lo que, lo que sienta, apóyalo, porque tu hijo no va a cambiar, su orientación sexual, su forma de amar no lo va a cambiar, va a seguir siendo la misma persona, solamente que su forma de amar es diferente al resto. Y ojalá con el paso del tiempo no tengan que esconderse dentro de un closet tratando de ser personas que no son. Tengamos en cuenta que el esconderse genera depresión también, hay muchas tasas de suicidio justamente por eso, porque no pueden expresarse libremente. Así que busquemos un mundo más inclusivo, un mundo donde podamos respetar simplemente y podamos decir alto a la homofobia. Gracias.